La niebla se extendía sobre el océano como un manto gris cuando el pequeño barco de investigación, la Esperanza, se acercó a las costas de la isla Fantasma. El profesor Martín Delgado, un arqueólogo de 60 años con barba plateada y ojos penetrantes, observaba la isla a través de sus binoculares con una mezcla de emoción y aprensión. «Ahí está», murmuró para sí mismo. «Después de 30 años de búsqueda, finalmente la encontré». A su lado, su asistente, Lucas Moreno, un joven de 25 años recién graduado de la universidad, miraba el mapa antiguo que habían descubierto en los archivos de Sevilla hacía 6 meses. El pergamino amarillento mostraba una isla con forma de media luna, marcada con una gran X roja y rodeada de símbolos extraños que ningún otro experto había podido descifrar. Pero el profesor Delgado era diferente. Había dedicado su vida entera al estudio de las civilizaciones perdidas del Atlántico. «Profesor», dijo Lucas con voz temblorosa, «¿está seguro de que esta es la isla correcta? Según las leyendas locales, ningún barco que ha llegado aquí ha regresado jamás». El profesor sonrió, aunque sus ojos revelaban que él también sentía el peso de aquellas historias. «Las leyendas exageran, muchacho, pero la evidencia no miente. Los cálculos astronómicos en el mapa, las corrientes marinas, las formaciones rocosas, todo señala a este lugar». Acompañándolos en esta expedición estaban la capitana Elena Ruiz, una navegante experimentada que conocía estas aguas mejor que nadie, y el doctor Ricardo Vega, un geólogo especializado en vulcanología. Elena había aceptado el trabajo no por el dinero, sino por la promesa de aventura. Ricardo, por otro lado, estaba intrigado por los rumores de que la isla era en realidad la cima de un volcán submarino extinto. Mientras el barco se acercaba, las características de la isla se volvían más claras. Era más grande de lo que esperaban, cubierta de una densa vegetación tropical que parecía brillar con un tono verde antinatural bajo la luz difusa del amanecer. Acantilados negros de roca volcánica se elevaban dramáticamente desde el agua, y en el centro de la isla, apenas visible entre la niebla, se alzaba una montaña que desafiaba al cielo. «Miren eso», señaló Ricardo, apuntando hacia la playa. «Esas formaciones rocosas no son naturales». Tenía razón. A medida que se acercaban, podían distinguir lo que parecían ser pilares de piedra tallada, medio enterrados en la arena y cubiertos de musgo y enredaderas. Eran restos de una civilización antigua, exactamente lo que el profesor había predicho. Anclaron el barco en una bahía protegida y prepararon el bote inflable para llegar a la orilla. La tensión en el aire era palpable. Cada uno de ellos sabía que estaban a punto de pisar un lugar que había permanecido virgen durante siglos, quizás milenios. La arena de la playa era negra como el carbón, mezclada con fragmentos de conchas y cristales que brillaban como diamantes bajo la luz del sol que finalmente comenzaba a penetrar la niebla. El aire era húmedo y cargado con el olor de flores exóticas y vegetación en descomposición. «Estableceremos el campamento base aquí», ordenó el profesor, señalando un claro cerca de la línea de árboles. «Lucas, tú y Elena monten las tiendas. Ricardo, necesito que hagas un análisis preliminar del suelo. Yo voy a examinar esas ruinas». Mientras los demás se dispersaban para cumplir sus tareas, el profesor Delgado caminó lentamente hacia los pilares de piedra. Su corazón latía con fuerza. Había soñado con este momento durante décadas. Al acercarse, pudo ver que los pilares estaban cubiertos de inscripciones. Su mano tembló cuando sacó su cuaderno y comenzó a copiar los símbolos. «Increíble», susurró. «Es un lenguaje que nunca he visto antes, pero tiene similitudes con el fenicio antiguo y con... Espera, esto no puede ser». Sus ojos se abrieron de par en par cuando descifró las primeras palabras. «Aquí yace la entrada al reino olvidado. Solo aquellos con corazón puro y mente sabia
pueden reclamar lo que fue dejado atrás. Un grito de Lucas lo sacó de su concentración. «¡Profesor, tiene que ver esto!». Corrió hacia donde Lucas estaba parado, al borde de la selva. El joven señalaba hacia el suelo, donde la vegetación había sido apartada para revelar lo que parecía ser un camino de piedras perfectamente colocadas, extendiéndose hacia el interior de la isla. «Es un sendero antiguo», dijo el profesor, apenas capaz de contener su emoción. «Debe conducir hacia algún lugar importante». Elena se unió a ellos con su machete en mano. «Si vamos a explorar, deberíamos hacerlo ahora que tenemos luz del día. Esta niebla podría volver en cualquier momento». El grupo, ahora reunido, decidió seguir el camino. Ricardo traía su equipo de medición, Elena lideraba con el machete, cortando las enredaderas que habían crecido sobre el sendero, y Lucas documentaba todo con su cámara. El profesor iba al final, deteniéndose frecuentemente para examinar las plantas y rocas que encontraban. El sendero los llevó más adentro de la isla, ascendiendo gradualmente hacia la montaña central. Después de 1 hora de caminata, llegaron a un claro donde se erguía una estructura impresionante, un templo de piedra, parcialmente colapsado, pero aún majestuoso, cubierto de musgo brillante y flores extrañas que emitían una luz tenue en la sombra del dosel forestal. «¡Dios mío!», murmuró Elena. «¡Es hermoso!». El templo estaba construido con bloques de piedra negra tan perfectamente ensamblados que no se podía insertar una hoja de papel entre ellos. La entrada estaba flanqueada por 2 estatuas gigantes de criaturas que parecían ser una mezcla entre jaguares y águilas, con ojos incrustados de piedras preciosas que brillaban intensamente. Ricardo se arrodilló para examinar el suelo. «Profesor, estas rocas, la composición es extraordinaria. Contienen minerales que no deberían existir a esta profundidad. Es como si hubieran sido traídas desde el manto terrestre. O creadas artificialmente», añadió el profesor pensativamente. «Esta civilización era mucho más avanzada de lo que imaginé». Se acercaron cautelosamente a la entrada del templo. El interior estaba oscuro, pero sus linternas revelaron un corredor decorado con murales intrincados que contaban una historia. El profesor se detuvo a estudiarlos, su expresión cambiando de emoción a preocupación. «Estos murales», dijo lentamente, «hablan de una civilización que prosperó aquí hace más de 5000 años. Eran maestros de la astronomía, la matemática y algo más. Algo que llamaban la luz eterna». «¿La luz eterna?», preguntó Lucas. «¿Qué es eso?». «No estoy seguro», admitió el profesor, «pero según estos dibujos, era una fuente de poder increíble. La guardaban en el corazón del templo, en una cámara especial». Siguieron avanzando, el corredor se hacía cada vez más estrecho y descendía hacia las profundidades de la montaña. El aire se volvía más frío y podían sentir una vibración extraña bajo sus pies, como si la montaña misma estuviera respirando. Finalmente, llegaron a una cámara circular. En el centro había un pedestal de cristal que sostenía una esfera del tamaño de una sandía, que brillaba con una luz azul pulsante. Las paredes de la cámara estaban cubiertas de más inscripciones, y había esqueletos esparcidos por el suelo, como si personas hubieran muerto intentando alcanzar la esfera. «El tesoro», susurró Lucas con asombro. Pero el profesor Delgado no compartía su entusiasmo. Su rostro estaba pálido mientras leía las inscripciones en las paredes. «No, esto no es un tesoro, es una advertencia». «¿Qué quiere decir?», preguntó Elena, sintiendo un escalofrío recorrer su espina dorsal. «Estas inscripciones hablan de una prueba», explicó el profesor con voz grave. «La esfera contiene conocimiento, pero también un precio. Solo aquellos que pueden responder el acertijo de los antiguos pueden tomarla sin consecuencias. Aquellos que fracasan, bueno, estos esqueletos cuentan su historia». Ricardo se acercó cautelosamente al pedestal. «¿Y cuál es el acertijo?». El profesor señaló una inscripción en la pared opuesta. «Soy el principio sin fin, el guardián del tiempo que no existe. Lleno el vacío, pero no ocupo espacio.
Soy la respuesta que todos buscan, pero nadie puede poseer. ¿Qué soy? Silencio llenó la cámara mientras cada uno reflexionaba sobre el acertijo. Lucas fue el primero en hablar. ¿El infinito? Apenas había pronunciado la palabra cuando el suelo tembló violentamente. Grietas comenzaron a aparecer en las paredes y polvo cayó del techo. «Esa no es la respuesta», gritó el profesor. «Todos, retrocedan». Pero antes de que pudieran moverse, la esfera brilló intensamente, casi cegándolos. Una voz resonó en sus mentes, antigua y poderosa. «Una oportunidad más tienen. Elijan sabiamente o únanse a aquellos que yacen a sus pies». El terror se apoderó del grupo. Elena agarró el brazo del profesor. «Tenemos que salir de aquí». «No podemos», dijo el profesor, su voz sorprendentemente calmada. «Si intentamos huir sin dar la respuesta correcta, este lugar se derrumbará sobre nosotros. Tenemos que pensar». Ricardo cerró los ojos, concentrándose. «Soy el principio sin fin, el guardián del tiempo que no existe». De repente, sus ojos se abrieron. «El conocimiento. El conocimiento es el principio de todo entendimiento. No tiene fin porque siempre hay más que aprender. No ocupa espacio físico, pero llena el vacío de la ignorancia. Es la respuesta que todos buscan, pero nadie puede poseer completamente porque siempre evoluciona». La cámara quedó en silencio. Por un momento, no pasó nada. Luego, lentamente, la esfera comenzó a elevarse del pedestal, flotando en el aire. Su luz se suavizó hasta convertirse en un brillo cálido y acogedor. La voz resonó nuevamente. «Habéis demostrado sabiduría. El conocimiento es vuestro para llevar al mundo, pero recordad, con gran conocimiento viene gran responsabilidad. Usadlo sabiamente». La esfera se dividió en 4 fragmentos más pequeños, cada uno flotando hacia uno de los miembros del grupo. Cuando los fragmentos tocaron sus manos, sintieron una ola de información fluyendo hacia sus mentes. Visiones de tecnologías antiguas, curas para enfermedades, métodos de construcción sostenible, secretos del universo que la humanidad había olvidado hace milenios. Cuando las visiones cesaron, se miraron unos a otros con asombro y comprensión renovada. Sabían que sus vidas habían cambiado para siempre. «Tenemos que documentar esto», dijo Lucas, su voz llena de reverencia. «El mundo necesita saber». «No», dijo el profesor firmemente, «no todo. Algunos secretos deben ser protegidos. Compartiremos lo que pueda beneficiar a la humanidad, pero debemos ser cuidadosos. No todos están preparados para este conocimiento». Mientras salían del templo, el sol ya se estaba poniendo, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura. La isla parecía diferente ahora, menos misteriosa, como si hubiera estado esperando durante siglos para compartir sus secretos con las personas adecuadas. De regreso en el barco esa noche, sentados alrededor de una pequeña fogata en la cubierta, el profesor Delgado contemplaba las estrellas. Elena se sentó a su lado. «¿Qué haremos ahora?», preguntó ella. El profesor sonrió, sus ojos reflejando la luz de las estrellas. «Ahora, mi querida Elena, comenzamos el verdadero trabajo. Este tesoro no era oro o joyas, era algo mucho más valioso. La sabiduría de una civilización que entendió que el verdadero poder no radica en poseer, sino en conocer». Lucas y Ricardo se unieron a ellos, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre lo que habían experimentado. El fragmento que cada uno llevaba ahora, invisible a simple vista, pero profundamente sentido en su ser, les recordaba constantemente la responsabilidad que habían aceptado. «¿Creen que alguien nos creerá?», preguntó Lucas.
Los que necesiten creer, creerán, respondió el profesor. Y los que no, bueno, continuarán sus vidas sin saber lo que se perdieron. Nuestro trabajo no es convencer a todos, sino usar este conocimiento para hacer del mundo un lugar mejor. A medida que la esperanza se alejaba de la isla fantasma a la mañana siguiente, cada uno de ellos echó un último vistazo hacia atrás. La isla ya estaba desapareciendo entre la niebla, como si nunca hubiera existido. Pero sabían la verdad. Habían tocado algo más grande que ellos mismos, algo que conectaba el pasado con el presente y el futuro. El tesoro perdido de la isla misteriosa no era un objeto físico que pudiera ser robado o vendido. Era el conocimiento puro, la comprensión de que la humanidad una vez había alcanzado alturas increíbles y que podía hacerlo nuevamente si tan solo recordara las lecciones del pasado. Meses después, cuando el profesor Delgado publicó su investigación, cuidadosamente editada para proteger los secretos más sensibles, el mundo científico se conmocionó. Nuevos descubrimientos en medicina, arquitectura sostenible y energía limpia comenzaron a surgir aparentemente de la nada, pero todos conectados de alguna manera al trabajo del profesor y su equipo. Nadie más encontró jamás la isla fantasma. Algunos dijeron que nunca existió, que era solo una elaborada mentira, pero aquellos 4 individuos sabían la verdad. Y cada noche, cuando miraban las estrellas, podían sentir el suave pulso del fragmento que llevaban, recordándoles que habían sido elegidos para ser guardianes de un conocimiento que podría cambiar el mundo. El verdadero tesoro, descubrieron, no estaba en encontrar respuestas, sino en saber qué preguntas hacer. Y esa lección, más que cualquier oro o piedra preciosa, era el regalo más valioso que la civilización perdida podría haber dejado.